vamos a empezar hoy. Y vamos a empezar con un tema que a mí me pega. Ahora sí que yo me he estado predicando a mí mismo con estos estudios. Y van a ver por qué hoy. Pero hagamos un resumen muy rápido de lo que llevamos para que no nos perdamos. Si alguien viene por primera vez, no quiero que se pierdan con la serie, pero estamos viendo acerca de la oración. Hemos llamado oración sin temor. Hoy va a ser uno de los temas claves de esta serie. No quiere decir que sean los demás menos importantes, pero para hacer un resumen, veíamos que la oración tiene varios elementos que deben estar juntos para que la oración sea efectiva. Vimos también que el fundamento de la oración es nuestra relación con Dios como Padre. Dios es nuestro papá, nuestro Padre, y esa debe ser la base por la que conectamos con nuestro Dios. Vimos que hay ideas en la cultura que interrumpen esa comunicación con Dios, que nos hacen ver el mundo de cierta forma y que distorsionan la forma en que vemos a Dios y por lo tanto nos interrumpen la manera en que vemos a Dios. Les hablamos la vez pasada de un tema interesante, la oración por sanidad. Y podemos hablar un poquito de eso hoy también. Les decía que Dios, la relación con Dios como Padre es nuestra base para pedir por salud. ¿Y qué decíamos? Que si como a un Padre, nosotros como hijos, humildemente vamos con el Padre y le pedimos, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a contestar lo que le pedimos o va a decir, no te voy a dar lo que estás pidiendo, porque eso es lo que hace un padre. ¿Sí? Y dependiendo de lo que estamos pidiendo, Él va a decidir si nos lo da o no. Les daba el ejemplo de que a mí me gusta el McLaren F1 de 12 cilindros. ¿Me va a conceder uno el Señor? No sé, pero ¿saben qué? Dios tiene sentido del humor. Porque saliendo el domingo de esta clase, yendo para la casa, y esta foto la tomé yo con mi teléfono, salgo y dos Ferraris pasando ahí. No uno, dos, así. Como diciendo Dios, mira, ¿viste? Yo no sé qué mensaje me quiso mandar el Señor. A lo mejor dijo, ya está cerca, o no sé. Escoge el que te guste. Escoge el que te guste, ¿eh? No sé si las oraciones están funcionando o no, o Dios me está dando un poquito de paz, de humildad. O diciéndote, baja un poquito tus expectativas de McLaren, vete al Ferrari. A lo mejor hay que interpretar. Si alguien puede interpretar oraciones por acá, véame después de la clase, porque me interesa saber qué es lo que Dios me está diciendo aquí. Pero hoy vamos a hablar de sí, tiene sentido del humor. Señor, me hiciste reír, gracias. Ahora, vamos a hablar de esta oración y del temor. ¿Quiénes de ustedes se angustian por cuestiones en la vida? Ok, los que no levantaron la mano, vengan a hablar con nosotros, porque así. Déjenme decirles algo, si ustedes son de los que se angustian, están en problemas. Están en problemas, yo estoy en problemas. Yo soy de los que, bueno, vamos a ver ahorita. Pero vamos a empezar con nuestra Biblia, si abren su Biblia en Salmo 3. Este es un salmo de David. Y este es un salmo que David escribe en uno de los momentos más angustiosos de su vida. David tuvo un hijo rebelde llamado Absalón. Cuando fuimos a Jerusalén, ustedes pueden incluso hoy ir y visitar lo que tradicionalmente se conoce como la tumba de Absalón. Y la costumbre judía es que si tú pasas por la tumba de Absalón y eres judío, debes escupir en la tumba. Ese es el concepto que tienen los judíos incluso hoy de Absalón, porque fue un rebelde y se rebeló contra David no solo como rey, sino como su padre.
Y el contexto de este salmo es que David está huyendo de su propio hijo que viene con un ejército detrás para prenderlo y para matarlo. Como si no fuera suficiente que un hijo se te rebele, aparte lo quería matar. Pónganse a pensar un poco en lo que estaría pasando en la mente y el corazón de David en esos momentos en el que sabe que su hijo lo quiere destruir. Y esto es lo que dice este salmo, y voy a hacer también un brinco también a un pasaje relacionado en Génesis 15. Pero esto es lo que dice David. Y está hablando, los salmos son oraciones, y esta es una oración donde David vacía su corazón a Dios y le dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Un pasaje relacionado en Génesis 15. Esto es en contexto de Abraham y del pacto que hace Abraham con Dios. Y dice esto, dice: después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? ¿Cómo sé que tengo tu favor? ¿Cómo sé que estás de mi lado? Tengo todo este ejército alrededor, tengo todos estos problemas encima, tengo esta angustia y esta carga encima. ¿Cómo sé que tú estás conmigo? Y me encantan los salmos, porque los salmos son oraciones muy emocionales, son emociones que vienen crudas del corazón. El salmista no esconde aquí nada. Y no sé si ven en el versículo 7, se dice: tú rompes los dientes de los impíos. ¿Cuántos de ustedes han orado: Señor, rómpele los dientes que me caen? No lo soporto. Rómpele la cara. A ver, si alguien orara así, vendríamos a darle consejería pastoral y decirle: oye, bájale 2 rayitas a tu oración porque estás espantando a los hermanos. Pero este es el tipo de oración que saca David del corazón, y son emociones muy reales, es algo crudo, porque la vida es cruda y es algo real. Tiene las emociones a flor de piel. Y cuando oramos y cuando nos comunicamos con Dios, hay dos formas en las que podemos acceder a Dios cuando estamos en angustia. Una de ellas, y la más común, es reprimirlo. Es decir: no, yo estoy en control. Yo soy autosuficiente. Yo puedo y me lo guardo. Los hombres hacemos mucho eso, ¿sí o no? Me lo guardo. La otra forma en que podemos orar es sacarlo todo, y terminamos en rebelión contra Dios porque no entendemos lo que está pasando. O aunque lo entendamos, no queremos aceptar lo que está pasando. Entonces, un tipo de oración puede terminar en represión y otro tipo puede terminar en rebelión. Y aquí la forma en que
David ora es un paso intermedio. Es ser honesto con las emociones, ser honesto con lo que está pasando, pero no quedamos en rebelión. Y esto es, no sé si han estado en una biblioteca o en un lugar donde no puedes gritar. Imagínate estar en una biblioteca y pillarte el dedo con una ratonera. Esa es la forma de represión. Porque yo si me agarro el dedo con una ratonera, diría, ¡ay, hijo del... Y lo reprimes, ¿no? Te dan ganas de maldecir. O bueno, no sé ustedes, a lo mejor ya están en un plano espiritual más alto que yo. ¿O qué tal cuando manejamos? Pero y cuando uno reprime entonces esto, cuando uno reprime el miedo, sucede algo interesante. Los salmos no esconden, los salmos son demasiado reales. Y cuando uno entonces internaliza su miedo, empieza a transformarse en otra cosa, se empieza a transformar en ansiedad. ¿Y saben lo que es ansiedad? Es rumiar los miedos. Eso es lo que es la ansiedad. ¿Saben lo que es rumiar? ¿Algún ingeniero acá, agrónomo? ¿Qué es rumiar, hermano? Explícanos lo que es, con toda su gloria, el proceso de rumiar de un animal de estos. Sí, es cuando un animal, ya sea vaca o... Fuerte para que se oiga. Vaca o cabra, lo que sea, de vaca, en la noche comen su alimento, pero como que dejan un extra, un bocado en su boca, y toda la noche están masticando. Sí. Están rumiando. Exacto. Y tienen varios estómagos, ¿no? Entonces lo pasan haz de cuenta que lo regresan a la boca, lo mastican más, lo pasan a otro estómago, lo vuelven a regresar y ahí lo están digiriendo, rumiando durante horas. Y sí, es un proceso asqueroso. Pero esa es la definición de rumiar. Si ustedes están rumiando el miedo y los problemas, eso se va a convertir en ansiedad. Porque saben que el miedo es una de las emociones más primarias y más básicas que existe. Es una emoción primitiva, el miedo. Tener miedo. Fíjense, cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace? Llorar. Llora. Y yo me pregunto, ¿por qué llora un bebé? Pregúntenos, ¿por qué llora? ¿Por qué está llorando un bebé? No tiene la conciencia suficiente para decir, wow, tengo dudas de mi vida. ¿Qué será de mi vida? No es eso. No, un bebé no tiene la complejidad mental para hacer ese tipo de deducciones. ¿Quién me habrá pegado? Tengo dudas de esto, ¿no? Sí, es más, o sea, son lágrimas de dolor emocional, es una pena emocional. No, tampoco. Porque lo sacan de su área de confort. Exactamente. El bebé, yo creo que está pensando, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde están mis paredes que estaban calientitas? Aquí hace frío. ¿Quién me metió el dedo a la boca? ¿Quién me jaló? ¿Por qué estoy de cabeza? ¿Por qué me nalguearon? ¿Qué pasa aquí? Cuando llegaste al mundo, tu primer reacción y el primer sentimiento que experimentaste fue miedo. Y el miedo es algo que seguimos llevando toda la vida. Y en este salmo que estamos viendo, David tuvo miedo. Pero a la mitad del salmo llega a una conclusión y dice, y toma una decisión y dice, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra de mí.
Entonces viene la gente persiguiendo, viene un ejército detrás de él, su vida está en peligro, pero dice, no tendré miedo. Y supongo que no escribió este salmo, pero este es un salmo que a mí en lo personal me ha ayudado a esto, porque antes de tener miedo, antes de quitarte el miedo, tienes que parar y reflexionar y pensar en esto. Salmo 46:10 dice, estén quietos, sepan que yo soy Dios. Y estar quietos, ¿saben qué? En el hebreo quiere decir, baja la guardia, relájate. Relájate. ¿Alguna vez se han enojado con alguien y dicen, hey, relájate? Es la misma idea. Y aquí volvemos al fundamento de la oración. El fundamento de la oración, el fundamento de esta oración de David era que Dios es su Padre. Volvemos a este fundamento. ¿Saben por qué un niño duerme bien en la noche? Porque sabe que tiene un papá que lo está protegiendo. Y muchos de los hijos que crecen con problemas a la adultez, problemas serios emocionales, es porque no han tenido un buen padre en el hogar. De hecho, muchos de los problemas de nuestra sociedad se pueden rastrear a una ausencia de padre o a una mala relación padre e hijo. Hay una relación directa incluso entre la incredulidad y un mal padre o un padre ausente. No quiere decir que si tuviste un mal padre o no tuviste padre que vas a ser ateo, pero sí tienes una propensión y una debilidad más seria en tu vida y una propensión más seria a caer en incredulidad. Y aquí dice, fíjense, cuando vemos aquí la oración de David, hay dos niveles de oración. Decíamos, hay dos niveles de oración, la que reprime y la que avienta todo. Y hay este nivel intermedio que es el que usa David. Y hay también 4 pasos que David usa aquí que podemos identificar en el Salmo para vencer el miedo y la angustia. ¿Quieren saber cuáles son? Claro. ¿Cuál es la fórmula para vencer el miedo y la angustia? ¿Quién quiere saber? Bueno, nos vemos la próxima clase. Yo me voy a dejar así. No, así estaba yo, dije. Y mis hermanos, esto yo me lo he aplicado a mí mismo, porque yo soy, como decimos en mi país, preocupón. ¿Quiénes son preocupones acá? Vamos a ser sinceros, porque la preocupación es algo que tenemos todos, nos llega, unos en mayor grado. La ansiedad en extremo se puede traducir en 2 formas. Una puede ser depresión y otra puede ser ataques de ansiedad. Y ahí es ya cuando empieza a atacar tu salud físicamente. Es decir, la mente tiene un poder tan fuerte sobre el cuerpo que puede causarle enfermedades. ¿Cierto o no, doctor? Sí, gracias. Nomás checando para que... Fíjense, cuando David está huyendo, aquí fíjense, la primera cosa que podemos identificar aquí es que en el versículo 1 y 2 dice, el Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, es el título, y dice, oh Señor, se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos me dicen, para él no hay salvación, no hay escapatoria. Fíjense, el primer síntoma de este miedo y de esta angustia es pensar, es que no hay salida, no hay escapatoria, no hay forma de salir de este problema. Había una armada detrás de él y lo que hace su propio pensamiento y lo que hace la gente a su alrededor es atacar su identidad.
Porque ¿en qué estaba puesta la identidad de David? En su relación con Dios. Esa era su identidad. Antes que cualquier cosa, David era hijo del Altísimo. Tenía una relación estrecha. ¿Y qué están diciendo aquí? La gente está diciendo, ¿sabes qué? Ya lo abandonó Dios. Ya se lo cargó el pintor. ¿Alguien es pintor aquí? Perdón. Así dicen. Como decían, ya se lo chupó la bruja. Lo mismo. Se están yendo contra su identidad. La gente empieza a murmurar y empieza a decir, ¿sabes qué? Este Dios de David, este Dios que tiene David, ya lo abandonó, ya lo dejó. Y esa es la primera cosa que nos empezamos a creer. Es que Dios no está contigo, hermano. Dios no te va a sacar de este problema. Que a veces no te saca porque quiere enseñarte algo precisamente, por cierto. Pero va contra tu identidad. Y entonces cuando entra este pensamiento a tu mente y lo empiezas a rumiar, empieza a evolucionar en la ansiedad, y ahí es cuando tienes esta sensación de que algo te acecha todo el tiempo, pero no alcanzas a ver o a dimensionar qué es. Porque fíjense, es interesante, el miedo es algo saludable. El miedo es algo saludable. Nos evita peligros, nos quita de peligros. ¿Cuántas veces han oído de la mamá que hace, o el papá que llega a hacer actos casi sobrehumanos o supermanescos para salvar a un hijo del peligro? Que levantan un peso tremendo, o que hacen brincos, o que... Porque tienes una inyección de adrenalina, tu sistema nervioso central empieza a trabajar de manera acelerada para darte un impulso para salir de ese peligro. Pero es un peligro medido, es un miedo puntual, es algo muy distinguible. Es algo breve, sales de la zona de peligro y se acabó el problema. Ese es el miedo. La ansiedad es algo más grande, más duradero, no es distinguible, hay más neblina alrededor de la ansiedad, no la alcanzas a dimensionar y está ahí todo el tiempo, es como un mal clima que no se va. Como que está ahí todo el tiempo, encima de ti. Y cuando esta ansiedad se hace permanente, entonces ya te empieza a dañar de manera física. Escucha esto. La ansiedad viene a tu vida cuando aquello en lo que has puesto tu confianza se ve amenazado y tú no tienes control sobre la situación. Voy a repetirlo. La ansiedad viene a tu vida cuando aquello en lo que has puesto tu confianza se ve amenazado y tú no tienes control alguno sobre la situación. Amigo, amiga, hermano, hermana, gente que nos visita, gente que nos ve por las redes sociales, por la tele. Hola, mami. Yo sé que mi mamá por lo menos ve. No sé cuántos, pero por lo menos yo sé, mi mamá ve. ¿Y saben qué? Si a ustedes les gusta tener control de las situaciones, bienvenidos al club de la ansiedad. Porque en esta vida hay muy pocas cosas que vamos a poder controlar. De hecho, yo diría que la gran mayoría de las cosas no las podemos controlar. Y sobre todo cuando hemos puesto nuestra confianza en algo o en alguien
Déjenme ponerles una ilustración. Primero, cuando te sientas invadido por la ansiedad, esta es la primera pregunta. Yo he aprendido esto con los golpes de ansiedad y con el paso de la vida. Gracias a Dios creo que no me he hecho más torpe, aunque es debatible el punto. Pero me pregunto, ¿en qué estoy poniendo mi gloria? ¿En qué estoy poniendo mi gloria? Esa es la primera pregunta cuando estás angustiado. Es decir, miedo es como cuando Messi tiene que tirar un penalti y no sabe si lo va a meter o no. Esa es la definición de miedo. Ansiedad es no saber si va a ganar el Real Madrid o el Barça. Para que me entiendan. Ya se está ahogando ahí uno. Pero ¿saben qué pasa con muchos atletas? Y esto es muy cierto y muy triste. Cuando los atletas están en su plenitud deportiva, todo está bien. Pero pónganse a ver historias de qué es lo que sucede con la gran mayoría de los atletas que estuvieron en la cumbre y que se retiran. Muchos de ellos terminan mal. Pierden, ¿saben por qué? Porque pierden su identidad. Pierden aquello que era su gloria. Pierden la confianza en aquello que tenían como sólido. Y aquí lo que sucede con David es que su identidad se ve bajo ataque. ¿Y qué es lo que hace David cuando está en el fondo del pozo? Esto es lo que hace. Él dice, pero tú, oh Señor, luego dice, no temeré. Y luego dice, tú, oh Señor, eres escudo en mi derredor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él pone su gloria en el Señor y dice, hey, sí, tengo estos problemas, tengo otro problema, mi hijo se rebeló contra mí, viene con un ejército, me quieren matar, y empiezas con los peros. ¿Qué pasará si esto? ¿Saben qué es un síntoma de ansiedad? Que estás buscando todos los escenarios posibles de, ¿qué pasará si esto? ¿Qué si pierdo mi trabajo? ¿Qué si mi hija sale con este tipo? ¿Qué si mi hijo no entra a la universidad que quiere? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Ese es un síntoma de ansiedad. Y entonces David para y dice, ok, no, sí, todo esto, pero, Señor, mi escudo en derredor mío, mi gloria, eres tú el que levanta mi cabeza. Les decía que hay dos niveles de temor. Tenemos el miedo, tenemos la ansiedad, pero hay 4 pasos para vencer este miedo. Ahí van, ¿listos? Ahí viene la parte importante de esta clase. Primero, tienes que encontrar la hebra del camino. ¿Por dónde va el camino? ¿Por dónde tengo que yo caminar? Pregúntate, ¿qué es lo que dónde estoy poniendo yo mi gloria? ¿En qué estoy poniendo mi confianza? ¿Para dónde voy? ¿Qué camino llevo? Y encuentra la hebra de tu camino. Y esa hebra te debe llevar a reflexionar y pensar, ¿en qué estoy poniendo mi gloria? Porque donde esté tu gloria, ahí es donde va a estar tu angustia. Ahí es donde va a estar tu ansiedad. Segundo paso, resitúa tu gloria. Porque si estás ansioso es porque estás poniendo tu gloria en algo que se te puede quitar. ¿Escucharon esto? Si estás ansioso es porque has puesto tu gloria en algo que se te puede quitar. ¿Tienen algún ejemplo
de cosas en las que ponemos nuestra gloria y que nos pueden quitar? El empleo. ¿Qué otra? El McLaren. El McLaren. Por no pagar los solonitas. Gracias por recordarme. ¿Qué más? Tu marido. La familia. Nuestros hijos. Las suegras. ¿Alguien tiene como gloria a su suegra? Ay, ¿quién es? Es posible. Cuando le quitan a uno los hijos, ¿cómo se pone la suegra? Ah, En ser muy en ponerlo todo, ser la madre perfecta, la esposa perfecta. Oh, los perfeccionistas. Oh, ¿cuántos son perfeccionistas acá? Qué buen punto. Luchando contra El perfeccionismo. No he hecho las cosas como, wow, eso es una gran fuente de angustia. Todas esas son cosas que nos pueden quitar. Por eso David, él dice, no voy a tener miedo. ¿Y por qué no voy a tener miedo? Porque mi gloria no está en mi hijo, mi gloria no está en su rebelión, mi gloria no está ni siquiera en restituir la relación con mi hijo, mi gloria está en ti, Señor. Es algo que no le pueden quitar. Y después lo que hace es mirar el sustituto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, estos son los 4 puntos. Vamos a analizarlos. Primero, dice, Señor, tú eres escudo en mi derredor. Hay 2 tipos de escudo, según conocen los que han estudiado el tema histórico de las armas. Hay un escudo que portas en batalla, que mueves de un lado a otro, que es cuando estás en una batalla dinámica 1 a 1, es la lucha tipo gladiador contra otra persona, es una lucha persona a persona, mano a mano, pero hay otro tipo de lucha y hay otro tipo de escudo que se utiliza en grupos y que tiene una base circular. Los que perfeccionaron el arte del escudo circular, del escudo redondo, fueron los romanos. Empezaron los griegos con la falange y era una formación en la que tú estabas protegiendo parte de tu cuerpo, pero la mayoría estabas protegiendo al soldado de al lado. Y los romanos perfeccionaron esta técnica y le llamaban a esta formación. Esta es una formación, por cierto, donde no vas 1 a 1. Es más, ni siquiera vas contra un ejército, vas contra una fortaleza. Y en la fortaleza, al llegar a los muros de la fortaleza, te van a estar tirando flechas, te van a estar tirando rocas, te van a estar echando aceite hirviendo. Era lo que sucedía. Y esta formación los romanos le llamaban testudo. ¿Saben qué quiere decir? Tortuga. Tortuga. Y lo que dice, pero fíjense, este tipo de formación nada más sirve cuando estás en grupo, cuando tu general va adelante y lo va siguiendo, porque adivinen qué es lo que pasa. La retaguardia está vulnerable. Por eso si volteas y tratas de correr hacia atrás, vas a terminar mal. Si huyes, el escudo no sirve para nada, estás expuesto, y si desobedeces las órdenes de tu general, estás muerto. De veras, era lo que pasaba. Así que solo hay 2 opciones. Una, obedeces y vas adelante hacia lugares complicados en la batalla, o desobedeces y mueres. Esas eran las opciones. Y me encanta cómo Pablo dice después, tomen el escudo de la fe en Efesios 6. Tomen el escudo de la fe. ¿Saben cuál es nuestro escudo?
la confianza que tenemos en Dios. Eso es a lo que se está refiriendo David. Sí, tengo un ejército que viene, pero yo tengo un escudo alrededor mío. No voy solo. Y luego relocaliza su gloria y dice, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y sabes que quieres deshacerte del miedo y de la ansiedad. Entonces tu gloria debe ser algo que no se te puede quitar en este mundo. Si ustedes ven las historias más crudas y difíciles de los sobrevivientes del Holocausto o de sobrevivientes de los gulags rusos, lean el libro de El archipiélago de Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Lo que hizo últimamente la diferencia entre que estas personas murieran o no en estos campos de concentración fue que pusieron su gloria en algo que no les podía ser quitado. Porque les quitaron todo lo demás. Les quitaron su dignidad, les quitaron sus ropas, les quitaron comida. Les quitaron al menos les trataron de quitar su humanidad. Porque no solo era cuestión de matarlos, era cuestión de deshumanizarlos y de humillarlos antes de morir. Y los que sobrevivieron, lean sus historias porque ellos mismos dicen, sobreviví porque puse mi confianza en algo que no me podían quitar. Y eso es lo que hace aquí David. Tú eres mi gloria. Y él resitúa su gloria, pone el camino, dice, traigo un escudo, tú eres mi gloria, voy para adelante. Aquí Dios nos ayudó a hacer unas estadísticas interesantes, ¿no? Está un poco pequeña la letra, pero yo pregunté en mis medios de media social, pregunté a la gente, algunos de ustedes respondieron y mucha gente en línea también, les pregunté qué es lo que te da ansias, qué cosas hacen que te sientas ansioso. La parte verde es desconocer la voluntad de Dios, es decir, eres creyente, tienes a Dios como en tu vida de alguna manera, no sabes para dónde caminar. La parte morada, el 29%, sufrimiento, dificultades, enfermedades. Ese grupo. ¿Saben cuál fue el grupo más grande? Yo me sorprendí de esto. Y obviamente es una muestra reducida. Pero la incertidumbre, el qué va a pasar, la canción de ¿qué será? ¿Qué serás? ¿Por qué será famosa esa canción? Estamos preocupados por cosas que no han pasado. Esa es la definición de preocuparse. Estar preocupado por algo que no ha sucedido. ¿Y saben qué? Estadísticamente, más del 80% de las cosas que te preocupan a ti y a mí nunca van a suceder. Así que el 80% de tu ansiedad no tiene base alguna en la realidad de este mundo. Es quitarle la paz al presente por algo en el futuro que no sabes si va a pasar. ¿Y saben qué pasa? Si tenemos miedo y ansiedad de caminar con Dios en el futuro, es porque una de dos, o no hemos caminado con Él en el pasado y por eso no sabemos para dónde vamos, o nos hemos olvidado del camino que ya tenemos recorrido con Él. Porque no es más que una desconfianza. Repito, si tenemos miedo y ansiedad de caminar con Dios en el futuro es porque o no hemos caminado con Él en el pasado o nos hemos olvidado del camino recorrido con Dios. ¿Saben por qué llevo una bitácora de oraciones contestadas? Porque tengo mala memoria.
y se me olvida lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Y me ayuda, me disipa la ansiedad cuando empiezo a leer estas oraciones contestadas y veo lo que ha hecho Dios por mí en el pasado. Y me doy cuenta que no he estado solo. Como decían, por ahí venía ¿han visto esta ilustración que están las huellas en la arena? Y dice, bueno, Señor, dice Dios le dice a la persona o a uno, le dice, si viste unas huellas nada más en vez de 2 era porque te llevaba en brazos. Y uno diría, y yo creo que Dios, si fuera honesto con nosotros, diría, ¿y ves esa zanja por ahí? Ahí es donde te vine arrastrando y pataleando. Te traje a rastras. Porque se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios. Así que primero encuentra la hebra del camino hacia adelante, viendo al general con tu escudo, resitúa tu gloria. Tercer paso es, mira el sustituto. Mira el sustituto. ¿Cuál es el sustituto? Fíjense, en este pasaje que vemos, en el versículo 4, él dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. ¿Por qué desde su santo monte? ¿Saben qué había en el santo monte? ¿Se acuerdan qué había en el santo monte? No era un cerro nada más. ¿Qué había? El tabernáculo. ¿Y qué se hacía en el tabernáculo? Sacrificios. Y el pacto de Abraham, ¿saben en qué consistió? Cuando leemos Génesis 15 en su contexto, el pacto que hace Dios con Abraham, lo hace en medio de sacrificios. Y un sacrificio era, a ver, hoy estamos aislados de todo esto, pero vayan un día a una carnicería tras bambalinas a ver cómo se procesa todo eso y van a tener una idea más o menos certera de lo que era el sacrificio de animales. Y la forma en que hacían los pactos en la antigüedad, no solo el pacto de Abraham, pero en general pactos en la antigüedad, era sacrificar animales. Y dice la escritura que Dios levantó una antorcha y se paseó por el lugar donde había sido sacrificados los animales. Había pedazos de animal por todas partes. Y la idea de este sacrificio y de los sacrificios y de los pactos era decir, esto que se quede en mi imagen, en mi mente, por si yo rompo mi pacto, que me pase lo mismo que estos animales. Esa es la idea detrás de estos pactos. Pero este fue un pacto distinto, porque Dios le dice a Abraham, sabes que yo voy a cumplir mi pacto, aunque tú no lo cumplas, porque yo mismo voy a proveer el sacrificio. Yo mismo voy a proveer el sacrificio. ¿Cómo lo hizo? Siglos después viene Jesús. Y Jesús dice, cuando está en la última cena, dice, este es mi cuerpo que es partido. Eso es lo que sucedía en los pactos con los animales a sacrificar. Eran partidos literalmente. Y el cuerpo de Jesús fue partido en la cruz para que nosotros tuviéramos un lugar para voltear la mirada y poner nuestra gloria ahí. Jesús es el sustituto. Y luego dice, la salvación es del Señor la salvación es del Señor y sea sobre tu pueblo. Ahora, fíjense lo que está pidiendo David. Ahora lo que está pidiendo es justicia. Está pidiendo justicia. Fíjense, y no de su propia mano, sino de la de Dios. ¿Qué es lo que pide ahí al final? Señor, tú eres el que rompe los dientes de mis enemigos.
Esto no es justo. ¿Alguno de ustedes tiene sed de justicia? ¿Alguna vez han hecho algo injusto contra ustedes? Queremos justicia. Queremos que se arreglen, que lo que se ha hecho mal, que se enmiende. Pero fíjense, para vencer la ansiedad, no vamos a poder solos. Tenemos que resituar nuestra gloria y tenemos no solo eso, tenemos que vencer la ansiedad en comunidad, en grupo. Fíjense, lo opuesto, ¿qué es lo opuesto del miedo? Yo creo que lo opuesto al miedo es el amor. Porque ¿saben qué? Porque el amor echa fuera el miedo. Donde hay amor no puede haber miedo. Y si tu amor está puesto sobre algo que no te pueden quitar de este mundo, no tienes por qué sentir ansiedad. ¿Vas a luchar? Claro que sí. Pero fíjense, cuando he tenido más profundidad y más tiempos de ansiedad, es cuando he buscado a gente para llorar. Pablo dice, lloremos con los que lloran, suframos con los que sufren. Y hay veces que no tenemos que decir nada, pero hay veces que cuando alguien está pasando por angustia, lo único que necesita es estar ahí con una persona. Ten un amigo íntimo. Todos necesitamos un mentor, un amigo íntimo, donde podamos ir y podamos sacar y abrir nuestro corazón. Porque si lo guardas, y aquí hombres, amigos, hermanos, les saco esto porque, a ver, hay mujeres que hablan de más y que no lo sacan. Si no lo oye todo el mundo, mejor no lo sacan. Y por el contrario, hay hombres que no sacamos nada. Y ambos extremos son igualmente dañinos. Porque toda la congregación no necesita saber los problemas matrimoniales que tienes, o con tus hijos, o con tu trabajo. Pero sí necesitas un círculo pequeño de personas con que puedas venir y abrir tu corazón y recordar que no estás solo, que hay gente que está ahí contigo. Por eso Dios y tu comunidad te pueden ayudar a echar fuera los miedos y la ansiedad, porque el amor en comunidad echa fuera el miedo. Entonces fíjate, si estás perdido en el camino, pon la mirada en el lugar correcto. Resitúa tu gloria. No es suficiente nada más decir, hey, ya encontré el camino, voy para adelante. ¿Dónde está puesta tu gloria? Ve el sustituto y recuerda que hay gente alrededor tuyo. ¿Me? ¿Alguna pregunta, comentario, aclaración? ¿Ya? ¿Nadie va a dudar aquí? ¿Nadie va a tener angustia? ¿Se acabaron las angustias? ¿Sí? Sí. Un poquito más general, pero tiene que ver también con esto. Quisiera saber específicamente dónde puedo encontrar las lecciones. ¿Estas lecciones? Específicamente, sí. Ok, al final si quiere le decimos, pero si busca en YouTube la clase ahí está, y también en nuestra página de Facebook sale en vivo el material y después lo puede acceder, se queda grabado ahí. Pero una semana después, o sea, este video va a estar por ahí del viernes, sábado disponible, y ahí todas las lecciones. De hecho, tenemos varios años ya de lecciones ahí que uno puede, hay como 180, 190 videos como de 50 minutos que pueden acceder. Entonces, si se le pierde, ahí les puedo pasar el lugar donde está. Sí, mi hermano, sí, no. Es como comentario, el miedo es hasta cierto punto básico, necesario en la oración, porque te estás sincerando, ¿sí? Claro. Te estás sincerándote a decir, Señor, tengo esto,
acuérdate que cuando el hombre le dijo, el hombre que vino que le sanara a su hijo, le dijo, Señor, ayúdame con mi hijo. Claro. Tenía miedo de que su hijo muriera, tenía miedo de que su fe le fallara, y ese miedo a que su fe le fallara, a la incertidumbre, fue lo que le concedió el milagro, ¿no? Que dijo, Señor, tengo miedo, mira, ayúdame en esto, Señor, tengo esto. Jesús le pregunta, le dice, ¿crees? Y él ¿qué contesta? Fíjate lo que contesta. Sí creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, es posible tener fe y tener duda al mismo tiempo. No son opuestos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el milagro no depende de la persona, depende del buen padre. Y si el buen padre vas con él en humildad, te va a conceder él la petición o no te la va a conceder, según lo que sea. Es lo que les decía la vez pasada. Mi hija me dice, papá, no tengo zapatos, me lastiman esto. Digo, vayamos a comprar. A ver de dónde sacamos si no hay. A ver a quién asalto por ahí. No es cierto. ¿Me entiendes? Pero, lo arreglamos. Pero también me dice, papá, quiero una pieza de joyería. Bueno, ahorre, trabaje. ¿Me entiendes? Y es el mismo contexto, el mismo papá, el mismo hijo. Y una petición similar. Y nosotros hacemos lo mismo. Y debemos esperar también lo mismo de nuestro papá que nos ama. Sí. Gracias, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Algo que estuve reflexionando las pasadas 2 semanas. Sí. Y mi aportación sería, como algo muy específico, que lean Lucas 9, Lucas 10, Mateo 9, Marcos 9 y Juan 9, para poder aclarar un poquito de otra manera de las clases que has estado impartiendo. Un ejemplo es el siguiente. Cuando oramos y le pedimos a la voluntad de Dios que se haga la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre se va a hacer, como dicen los americanos, is a given. Ya sea un sí o sea un no. Normalmente la perspectiva de uno es lo que uno cree. Claro. Entender, más eso no quiere decir que no se haga su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esos capítulos? Porque específicamente tenemos que cuestionarnos o entender por qué hizo 70 discípulos, por qué los mandó sin llevar más que en su alforja ni pan, ni tampoco ropa, aceite para ungir, y que iban a poder pisar serpientes y alacranes y en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, sanar. O sea, si no vemos el concepto del mandato de Dios, podríamos caer en muchas dudas de fe. Y sobre todo, tú sabes que, bueno, saben que soy médico, imagínense cómo son mi tipo de oraciones, ven mi condición también, y por lo mismo digo, es muy frágil el poder perder la fe, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si no estamos en la acción de la fe, con respecto a aquel que nos ungió y nos mandó, pueden haber muchas discrepancias. Gracias. Pero si leen esos 4 capítulos, aunque no son sinópticos, voy a decirlo así, revelan muchas situaciones, lo que acabo de decir, por qué le pide que de alguna manera acreciente su fe para que sane, como de la misma manera aparece el centurión, como de la misma manera aparece el paralítico, el ciego, el cojo. ¿Y por qué lo manda a Siloé? Al pozo de Siloé. En esos 4 capítulos, ahí van a estar todas esas historias. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a seguir. Todavía tenemos varios temas a recorrer, temas interesantes.
les doy un adelanto muy rápido. Creo que ya tenemos poco tiempo. Pero les he mandado el temario. Vamos a seguir viendo temas interesantes de la oración, temas que nos van a edificar, que nos van a ayudar a aprender a orar de manera correcta, efectiva, con la vista puesta donde debemos ponerla, y sobre todo muchas veces pensamos que la oración, y aquí voy a decir, va a ser entrada para una de las clases finales. ¿La oración cambia la voluntad de Dios o no la cambia? Si no la cambia, ¿para qué oramos? Bueno, vamos a ver eso después. No se preocupen, tranquilo. Yo sé que quieren adelantarle. Vamos a hablar de eso, cómo es que cambia la oración, me cambia a mí, cambia a Dios, cambia las dos cosas. Vamos a ver. Pero pongámonos de pie, terminemos con una palabra precisamente de oración. Nuestro amado Papá, Dios Padre Celestial, te confesamos y, Señor, confieso que siento miedo a veces y ansiedad. Te confieso que mi ansiedad viene porque he puesto mi gloria en cosas de este mundo. He puesto mi gloria en mis hijos, en mi dinero, en mi trabajo, en el futuro, en mi salud, en cosas que en este mundo puedo perder, en cosas temporales. Ayúdame, Señor, a poner mi gloria en ti, a levantarme cada día y poner mi gloria en ti, al cerrar mis ojos cada noche y a levantarme cada mañana. Revela en mí la gloria de la salvación que me has dado en Cristo. Dame la paz en el corazón de saber que ni la muerte me podrá separar de ti, porque has prometido que aunque muera, tú me resucitarás, porque Jesús, tu Hijo, ha vencido a la muerte, y la muerte que yo merecía por mi maldad. Ayúdame a enfocarme, a compartir esta vida eterna a los demás, para que puedan experimentar la paz de saber que eres nuestro papá y que viviremos por siempre si te entregamos nuestra vida contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima.